Bueno, vamos a comenzar el estudio porque tenemos mucho para aprender en el día de hoy. A todos un abrazo, bendiciones y oramos y comenzamos es la segunda parte del estudio llamado El plan de Yahweh en las Escrituras. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tu palabra es la que nos hace libre, porque tu palabra es la que nos liberta, es la que nos hace crecer, es el alimento que nosotros necesitamos cada día. Padre, te damos gracias porque tú nos has reunido acá hoy para aprender de tu palabra. Yo te ruego que tú pongas nuestros corazones como buena tierra, como tierra fértil que dé fruto, que tú quites todo velo de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, y que tú nos permitas, Padre, en esta noche comprender nuestra identidad y gozarnos en conocer tu misericordia y la manera como tú nos has llamado. Ponemos esta noche y este estudio bajo tu protección y bajo tu cuidado en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. La semana pasada vimos una primera parte del estudio de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros tenemos que comprender cuál es el plan que el Eterno tiene diseñado en las Escrituras que nos reveló para poder entender los tiempos, para poder entender nuestra identidad, para poder entender todo lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que nosotros debemos hacer. Uno de los problemas que comentábamos la vez pasada, uno de los problemas más grandes que tuvimos siempre fue que nunca leímos las Escrituras en orden. Nunca vimos el contexto general de las Escrituras, la visión macro de la Escritura. Nosotros nos limitamos a ver ciertos versículos y textos sueltos que nunca nos permitieron ver que el plan que tenía el Eterno con nosotros, y estábamos con una identidad completamente errada. Así que vamos a continuar en esta noche, vamos a continuar con el estudio. Voy a hacer un resumen muy rápido. Lo voy a pasar acá para que ustedes lo vayan viendo, pero lo vamos a pasar muy rápido para las personas que no tuvieron la oportunidad de verlo. Solo para que ustedes tengan la idea, porque después pueden ver la grabación en la página. Allí estamos poniendo los videos de la clase pasada para que ustedes ya lo puedan estudiar y con toda la calma ahí en las casas. Estábamos viendo desde en el plan que estábamos viendo precisamente que el Padre eligió un pueblo que comienza con la promesa de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob a José, a Efraín y a Manasés, sus hijos, quienes fueron, recuerden, voy a decir esto nuevamente porque es muy importante. Efraín y Manasés, los hijos de Jacob, fueron adoptados como hijos legítimos, como una más de las tribus. Y la promesa que les hizo el Eterno a través de Jacob era que se iban a multiplicar como peces en la tierra, se iban a multiplicar de gran manera y su nombre llevaría también el sello de Abraham, Isaac y Jacob. Veíamos después que sale un pueblo que se llama Israel, el pueblo santo del Eterno, un pueblo que reconoció de manera especial cuando le dice, porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios, y por eso Yahweh te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Los lleva al Sinaí, allí establece con ellos el pacto. Y más adelante, ya vimos todo esto la semana pasada, pero más adelante el Eterno divide a Israel. El plan es dividir a Israel. La división se hace en dos casas: la casa de Judá, que queda formada por los descendientes de Judá, Benjamín y Leví, y la casa de Israel, formada por las 10 tribus restantes. Estamos viendo hasta ahora entonces cómo el Eterno toma estas tribus, que las 10 que del norte, la casa de Israel, que las dispersó por todas las naciones. Estas tribus perdieron la identidad israelita,
ellas se mezclaron con los gentiles, fueron literalmente tragadas por el pueblo gentil, mientras que la casa de Judá permaneció siempre con el Padre. Lo que estábamos viendo después en el estudio de la semana pasada es lo que ha sucedido con cada casa, las promesas, la manera como fue dividida, los castigos y el plan de restauración para cada una de las casas. Entender la diferencia entre las dos casas de Israel es fundamental para entender toda la escritura. Ustedes van a ver, las personas que apenas están comenzando a entender este proceso de las dos casas de Israel, ustedes van a ver que cuando entremos a ver estudios del Nuevo Testamento, la visión va a cambiar por completo y las palabras van a ajustarse perfectamente al plan diseñado por el Eterno. Palabras que nunca entendimos, como vamos a ver hoy al final del estudio. Entonces, empezamos a ver las pruebas bíblicas de la reunificación y vimos cómo el profeta Oseas había anunciado cosas que para nosotros hoy nos dan un entendimiento. Por ejemplo, que la casa de Israel sería cortada, sería desechada, pero que después el Padre tendría misericordia y la volvería a llamar. También dice que la casa de Israel sería numerosa, se convertiría en una casa numerosa como las arenas del mar. Después nos dice que la casa de Israel iba a abandonar el Shabbat, las fiestas, y la Torá tenía como cosa extraña, algo que nosotros vivimos en carne propia. Nosotros estábamos siguiendo la voz de Yeshua, pero ni guardábamos el Shabbat, ni guardábamos la Torá, y la misma Torá para nosotros era completamente extraña. Ya vimos entonces todas las profecías que a través del profeta Oseas, vimos también las profecías a través del profeta Isaías, donde nos anuncia este tiempo. Aquí hay una profecía que quiero hacer énfasis en esta noche, porque es muy importante, es la que explica qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Cómo es que nosotros salimos de una iglesia gentil para regresar otra vez a la Torá y para buscar otra vez al pueblo de Israel? Isaías 2 y Miqueas 4 nos dicen que las naciones volverían a la Torá o ley, como se tradujo de manera incorrecta. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Estamos en lo postrero de los tiempos, sin duda. Así que en este postrero tiempo, dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Esa es la profecía que se está cumpliendo hoy. Nosotros estamos corriendo otra vez al monte de Sión. Y hoy, en lo que vamos a ver hoy, ustedes van a entender cosas maravillosas que nos van a dar la completa seguridad de estar en el camino correcto. También Isaías anuncia el nacimiento de Yeshua, anuncia toda la época del Mesías, anuncia el futuro, la futura recolección de Israel, anuncia también el consuelo de Israel y todo el sacrificio de Yeshua en el capítulo 53 del Mesías sufriente. Así que tenemos en Isaías preciosas profecías que nosotros ya hemos visto cumplidas, porque como estamos en el final de los tiempos, ya nos han tocado pasar por muchas épocas. Así que estamos viendo ya el cumplimiento, nosotros lo estamos viendo. Nosotros llegamos acá hasta Isaías 56, que promete a los extranjeros o a los gentiles que guarden el día de reposo, o pues, ser parte del pueblo de Israel, y darle un lugar especial en su casa. Esto todo lo vimos en Isaías, y el día de hoy vamos a seguir en el libro de Jeremías. La profecía de Jeremías. Cuando nosotros vamos viendo que una misma enseñanza se repite una y otra vez, en cada uno de los profetas, pues nos da la seguridad de estar hablando cosas ciertas, porque si nosotros sacáramos un texto fuera de contexto y de allí sacáramos una doctrina, que fue lo que hicimos antes con muchas de estas
con muchas de las enseñanzas, pues eso no tendría como tanta validez. Pero lo importante, lo que yo les puedo mostrar a ustedes hoy, que profeta tras profeta anunciaron la posterior recolección de Israel, la restauración de Israel, y es lo que nosotros estamos viviendo. Así que vamos a entrar a estudiar el profeta Jeremías, que nos dice acerca de esa división y futura restauración de las dos casas de Israel. El profeta Jeremías diciendo que el Eterno se acuerda, dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Eterno comienza en el libro de Jeremías recordando ese momento en el Sinaí, cuando él se comprometió con su esposa Israel. Él recuerda la fidelidad de Israel en ese momento. Pero ya vemos que ambas casas pecaron. No pasó mucho tiempo para que Israel pecara. Y dice en Jeremías 3, me dijo Yahweh, en esos días, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se va sobre todo monte alto, debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Se dan cuenta, como siempre, el Eterno habla de las dos casas diferentes. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella se fue y fornicó. Ve y clama estas palabras hacia el norte, dice entonces el Eterno, vuélvete, casa de Israel. El Eterno nos ama con un amor incondicional. Su amor es tan grande que aunque nosotros le hemos fallado y aunque nosotros nos hemos olvidado de Él, Él nunca se ha olvidado de nosotros. Por eso dice, vuélvete, rebelde Israel. Dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh. Guardaré por siempre el enojo. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo. ¿Por qué dice estas palabras? Porque en el Sinaí se celebró unas bodas. En el Sinaí estaba el tiempo del compromiso. Por lo tanto, el Eterno está recordando que Él es el esposo y que Él quiere de regreso otra vez a su esposa Israel. Y dice, os tomaré a uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Yahweh, que es también una profecía igual a la de Isaías. ¿Se dan cuenta? Todas las naciones volveríamos otra vez a Jerusalén. Y dice, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquel tiempo irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte que hice heredar a vuestros padres. En el capítulo, del capítulo 3 al 11, del capítulo 3 al 11, nosotros vemos que se hace lamento por el pecado de Judá, pero como está, del capítulo 3 al 11 nosotros vemos que se hace lamento. Perdón un momento, no se vayan a desconectar, por favor.
Perdón por la interrupción, pero estaba pensando que no estaba saliendo el video. En los capítulos 3 al 11, entonces Jeremías hace lamento por el pecado de Judá. Y en Jeremías 11 hay algo muy interesante. En Jeremías 11 nos habla del olivo de Israel. Dice, la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. Las dos casas invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho el Eterno, he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Miren esto tan interesante, yo quiero que pongan mucha atención acá. El Padre llama a Israel olivo verde, hermoso en su fruto. Y hubo un momento acá anunciado en Jeremías, cuando por el pecado de las dos casas, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel, las ramas de ese olivo fueron quebradas. ¿A qué les recuerda eso? Eso es exactamente Romanos 11. Romanos 11 nos confirma esto que sucedió en tiempo, anunciado en tiempo de Jeremías. En Romanos 11, Pablo nos está hablando del mismo evento cuando las ramas del olivo de Israel fueron desgajadas por el pecado de las dos casas. Entonces dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Pablo está hablando ya a esas ovejas de Israel que están siendo recogidas de nuevo y están siendo injertadas de nuevo en el olivo de Israel. Esto es muy importante entenderlo porque hay muchas enseñanzas de las personas que no aceptan la enseñanza de las dos casas, que dicen que solo Judá es Israel y que los gentiles seguimos siendo gentiles o paganos siempre, y que estamos unidos, dicen, en el olivo de Yeshua. El olivo de Yeshua no existe en las escrituras. El único olivo que existe en la escritura es el olivo de Israel. El único olivo al que le fueron quebradas las ramas es al olivo de Israel. Entonces Pablo le está diciendo a esos creyentes en Yeshua, a todos esos gentiles y a los dispersos de Israel, de la casa de Israel, a los que Pablo les está hablando, les dice, ustedes fueron desgajados, quebrados de esas ramas, y muchos por la incredulidad también de la casa de Judá fueron quitados del olivo. Pero ustedes ahora están siendo injertados nuevamente a ese olivo. Pero tengan en cuenta que ustedes son injertados en el olivo, pero que la raíz los sustenta a ustedes, no ustedes a la raíz. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes no vienen a poner ahora las condiciones. Ustedes ahora están sujetos a volver a Israel bajo la obediencia del Padre. Bajo la obediencia del Padre. No es que volvamos a establecer una nueva doctrina, digámoslo, o una nueva enseñanza. Nosotros somos injertados, fuimos injertados en el olivo de Israel para empezar a absorber la misma savia de la casa de Judá también, de los que habían permanecido, porque muchos han sido desgajados del olivo, y participamos de la misma savia, participamos de las promesas, participamos de todas sus bendiciones, pero tenemos que obedecer a lo que la raíz misma nos va sustentando. Hoy en estos días tuve una experiencia que me gustaría compartirles en este momento. Escuché con mucha tristeza, porque a mí me da mucha tristeza escuchar eso, escuché a una persona judía
decir con relativo orgullo, digamos, y como cierta, que era como cierto gozo, digámoslo así, como con mucho orgullo que era un judío secular, que no creían, ellos ya no creían en el Eterno, que ellos eran simplemente judíos de una, como pertenecientes a una raza especial. En ese momento que yo estaba escuchando ese testimonio de esta persona, inmediatamente fue como si el Padre me hablara al corazón y me dijera, por personas como ellas, que fueron desgajados del olivo, es que ustedes pudieron volver a ser injertados. Ellos dieron el espacio para que ustedes fueran injertados. Ahora, si ellos se arrepienten, ellos vuelven otra vez a ser parte del olivo. Pero esto es un proceso que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como casa de Israel volvemos a través del sacrificio de Yeshua, volvemos a ser parte de Israel y venimos en obediencia, tenemos que estar conscientes que si abandonamos la Torá de nuevo, volveremos a ser quebrados, y Hebreos ya nos da una advertencia muy, muy seria cuando nos dice que ya no queda más sacrificio, más expiación por nuestro pecado. Si nosotros tuvimos la misericordia del Padre y de enviar a Yeshua que pagara ese precio, nosotros tenemos que valorar ese sacrificio para saber lo que representa ser ahora parte de ese olivo. Continuemos. En el capítulo 16 de Jeremías nos habla de algo que es muy importante de entender en este tiempo, que es el nuevo éxodo. El capítulo 16 nos dice: no obstante, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Muy pronto, según las señales que estamos viendo a diario, muy pronto comienza este segundo éxodo. Es un éxodo exactamente igual a la salida de Egipto. Es un éxodo donde nosotros vamos a participar muy activamente. Por eso la importancia de conocer la Torá. Cuando nosotros, el Padre dijo que Él nos había escrito el final desde el principio. Así que si nosotros conocemos bien en detalle cómo fue la salida, cómo fue el primer éxodo, la salida de Egipto, vamos a estar más preparados para el segundo éxodo que viene. ¿El éxodo en qué consiste? El Padre está llamando a su pueblo Israel, y entonces dice en el versículo 16, he aquí que yo envío primero muchos pescadores y los pescarán. Estamos todavía en la época de los pescadores. Recuerden, Yeshua dijo que a los discípulos que eran pescadores de hombres. Y recuerden que la profecía dada a Efraín dijo que se iba a multiplicar como peces en la tierra. Así que toda esa casa de Israel, que es la misma casa de Efraín, está siendo llamada por los pescadores. Hoy cuando ustedes comparten a través de Facebook o a través del correo o personalmente, cuando comparten con las demás personas ese llamado a regresar a Israel, ustedes están siendo pescadores de hombres. Ustedes están pescando, a ver, lanzando la red, a ver dónde hay más casa de Israel. Ustedes nunca se preocupen si alguien los rechaza, si no los quiere escuchar. No importa, esa persona no fue llamada, pero ustedes tienen que seguir haciendo el llamado, porque muchos lo van a escuchar. Recuerden que la casa de Israel se va a multiplicar como la arena del mar. Pero miren qué serio la advertencia que nos hace Jeremías. Dice que primero va a enviar los pescadores. Esos pescadores vienen con mucha gentileza a decirnos a nosotros, oiga, mire que el Padre nos está llamando. Pero dice que después enviaré cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado. El que no escuche ahora a las buenas, le va a tocar escuchar a la mala. Ya cuando venga la persecución, ya cuando vengan los tiempos finales, en tiempos de angustia va a tener que entender o de pronto nunca va a entender cómo es el proceso del segundo éxodo. De ahí la importancia de que nosotros estudiemos ahora las escrituras. Dice en el versículo 19, algo que con nosotros toca directamente. Dice, oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía,
y refugio mío. En el tiempo de la aflicción a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. Fíjense en esta profecía. Dice que en el tiempo de la aflicción, ¿cuál es el tiempo de la aflicción? El tiempo final. Entonces dice, vendrán naciones desde el extremo de la tierra diciendo, ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. No es lo que nosotros estamos diciendo. Ustedes se dan cuenta, nosotros esta profecía la estamos cumpliendo nosotros, pero en directo. Cuando decimos, pero ¿cómo fue que nosotros aprendimos que la Torá estaba abolida? Pero ¿cómo fue que nosotros aprendimos que el Shabbat se había cambiado por el domingo si eso es mentira? ¿Cómo fue que nosotros dejamos las fiestas del Eterno por seguir fiestas paganas? Es decir, es lo mismo que había sido anunciado a través de Jeremías. Ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ello provecho. ¿No hará acaso el hombre dioses para sí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿De dónde vinieron todas esas enseñanzas contrarias a la escritura? Lo de el domingo como en lugar del día de reposo, las fiestas paganas en lugar de las fiestas del Eterno, de hacer de los hombres dioses. Porque creíamos tanto en la palabra de los hombres y hasta hoy eso se ve por todos los lados, porque un hombre dijo algo, la palabra del Eterno queda abolida. Y no es así, nosotros no podemos hacer de los hombres dioses. Entonces por eso dice el Eterno, por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Yahweh. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes sabían del nombre, de la santidad del nombre, de la importancia del nombre? Esto era algo que nosotros nunca habíamos conocido. Como no habíamos conocido la Torá, no habíamos conocido la santidad del nombre y menos su nombre verdadero. En el capítulo 18, el profeta Jeremías anuncia que la casa de Israel sería como barro en manos del alfarero. Mire, yo sé que de todos los que me escuchan que fuimos cristianos, todos cantamos la canción del alfarero. Tú eres el alfarero, y todos lo cantábamos muy emocionados pensando que el Padre estaba moldeando de nuevo nuestra vida. En cierta forma sí, pero fíjense una cosa, cómo nosotros habíamos aprendido a quitar el destinatario de las palabras y acomodarlo a una iglesia que no existe en las Escrituras. Entonces, ¿por qué? Mire, la profecía del alfarero es para la casa de Israel, no es para una iglesia gentil que tiene abolida la Torá. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el alfarero con la casa de Israel precisamente dice, vamos a leerlo textualmente, no podré yo hacer vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Yahweh, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que hace el alfarero? El alfarero nos hace a nosotros nuevos, una nueva creación, una nueva criatura, en obediencia perfecta al Padre, en obediencia a su Torá, en obediencia a las fiestas, en obediencia a su palabra. Eso es lo que hace el alfarero. Cuando nosotros tomamos la decisión de regresar, ya Yeshua pagó el precio por nosotros escuchamos la voz de Yeshua, no, entonces decimos, queremos regresar otra vez a la casa del Padre, queremos regresar a la casa de Israel. Entonces el Padre nos toma como barro en manos del alfarero y nos hace conforme a su voluntad. En Jeremías 30 nos da una promesa de restauración. Dice, así habló Yahweh, el Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice el Eterno. Escuchen esto, vienen días, esto es en el final, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Se dan cuenta, al final las dos casas regresarán. Por lo tanto, esa enseñanza de que Judá es son las dos casas de Israel desde después de Babilonia, no es cierta. Esto es en el tiempo final.
sigamos acá. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Y eso va a ser entonces en qué día, en que vengan la casa de Judá y la casa de Israel juntas, dice, en el tiempo de angustia de Jacob. ¿El tiempo de angustia de Jacob ya pasó? No, no ha pasado. Dice que es un tiempo de angustia como nunca lo ha vivido el mundo. De manera que es el tiempo que viene. En el tiempo que viene, y ahora inmediatamente, es el tiempo donde las dos casas regresaremos a Israel unidas. Y ahorita vamos a ver cómo es que nos va a unir el Eterno. Dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, ni te atemorices Israel, porque yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Escuchen esta promesa, porque el Padre es fiel a sus promesas. Nosotros nos atemorizamos cuando vemos tantas señales del fin como las que estamos viendo ahora. La renuncia del Papa, los meteoritos, las posibilidades tan altas de guerra, bueno, todas esas señales que estamos viendo que decimos, ya la venida del Mesías está cerca, que la venida del Mesías es para regocijo, pero siempre sabemos que hay un tiempo de tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, que nos atemoriza como seres humanos, pero miren las palabras y grábenlas en sus corazones para que en el momento en que comience el final, ustedes se puedan aferrar a esas palabras, porque nosotros tenemos un Elohim fiel. Dice, no te atemorices Israel, porque yo soy el que te salvo, de lejos a ti y a tu descendencia. Ustedes recuerdan, cuando Noé, el Eterno salvó a Noé y a sus hijos, cuando Lot salvó a Lot y a su familia. Y no nos dice que la familia eran estaban en tan buena relación con el Eterno, pero la promesa de Él es fiel. También nosotros conocemos de memoria un versículo que nos dice, cree en Yeshua y serás salvo tú y tu casa. No quiere decir que porque nosotros somos salvos, entonces los otros pueden hacer lo que quieren. Está hablando en tiempos de tribulación. En tiempos de tribulación nosotros tenemos que permanecer fieles para que los nuestros también estén bendecidos. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahweh, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, porque de ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea, sí viene un tiempo de castigo para nosotros, pero el Padre nos va a nosotros a guardar y de ninguna manera nos va a destruir. Así ha dicho el Eterno. He aquí que yo hago volver a los cautivos de la tienda de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Fíjense esto, de todo ese temor y de todo eso saldremos nosotros en regocijo. Y dice, y de ella, de Israel, saldrá su príncipe, y en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse? Dice Yahweh, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Elohim. Son preciosas promesas. Jeremías 31 anuncia que en aquel tiempo, también hablando del tiempo final, dice, yo seré por Dios a todas las familias de la tierra, y ellas me serán a mí por pueblo, y aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas. Fíjense qué promesa más hermosa para este tiempo de angustia y este tiempo de temor y este tiempo que despierta en nosotros como tanta incertidumbre. El versículo 6, porque habrá un día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos, subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Les cuento como algo que para mí ha sido muy especial, que desde hace 30 años el Eterno anunció de una manera que yo nunca pude entender, que yo le iba a hablar a la casa de Israel, yo le iba a enseñar a la casa de Israel,
Y yo nunca entendí porque ni sabía quién era la casa de Israel. Yo pensaba que la casa de Israel era Judá. Y yo decía, pero yo qué le puedo ir a decir a Judá. Nunca lo entendí, pero pasaron 30 años y como les digo que tenemos un Padre que es fiel y poderoso, hoy me tiene enseñando a la casa de Israel. Y un día, cuando fui a empezar mi página desde el monte de Efraín, simplemente abrí las escrituras y supe que ese iba a ser el nombre de mi página. Porque habrá un día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh, nuestro Elohim. Porque así ha dicho Yahweh, regocijaos con alegría, dad voces de júbilo, cabezas de las naciones, hacer oír, alabar, decir, Yahweh salva a tu pueblo. He aquí que yo hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y vendrán entre ellos ciegos, cojos, la mujer que está encinta, la que da a luz, todos volverán. Todos volverán. Cuando nosotros sintamos el temor por lo que está pasando, acordémonos de todas estas promesas y simplemente pensemos en ese momento de gozo que viene. Porque dice en el versículo 9, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Esta es una declaración que es muy importante de saberla, porque es el origen precisamente de la enseñanza que dice que solo Judá es Israel y que los demás que son judíos y gentiles, no las dos casas. Cuando se oponen a la enseñanza de las dos casas, se oponen precisamente porque la casa de Israel o la casa de Efraín como primogénita tiene doble herencia. Entonces esto es un problema de celos que el padre terminará a su tiempo, como lo vimos en la enseñanza pasada y lo vamos a ver también en esta. El padre mismo va a terminar con ese conflicto. Ahora, hablando de Efraín, miren qué lindo. Hablando de la casa de Israel, miren las palabras del padre. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Dios. Pero porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Escuchen esto. El padre dice, el padre ve a Efraín ya vencido, lo ve ya cansado de tanta doctrina falsa, sin encontrar alimento en las congregaciones, sin nada. Y dice que escucha a Efraín lamentándose, pero ve a Efraín en arrepentimiento, poniéndose de pie y regresando a la casa del padre. Entonces dice en el versículo 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente de él tendré misericordia. ¿A qué le recuerda esto? A la parábola del hijo pródigo. Cuando ese hijo pródigo que se fue al mundo, que gastó la herencia, que es la casa de Israel, cuando gasta la herencia y se va al mundo y termina comiendo la comida de los cerdos y se acuerda y dice, ay, en la casa de mi padre hasta los siervos comen muchísimo mejor de lo que yo estoy comiendo acá. Se arrepiente de su decisión y dice, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Pero ¿qué dice la parábola del hijo pródigo? Que ¿dónde estaba el padre? Estaba afuera de la casa esperándolo, exactamente como lo anunció a través del profeta Jeremías, cuando dice, yo me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia. Esto es precioso. Nosotros nos levantamos, salimos de donde estábamos y venimos a encontrarnos con los brazos del Padre que nos devuelve a nosotros nuestra herencia israelita, nos devuelve nuestras promesas, nos devuelve toda esa promesa futura que vamos a vivir. Porque miren, sigamos leyendo en el versículo 27. Porque aquí vienen días, dice el Eterno, en que sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá, a las dos casas, ¿se dan cuenta?
de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado para edificar y plantar. Nosotros estamos en un tiempo donde muchas cosas nos están siendo arrancadas y derribadas. Muchas enseñanzas que teníamos por ciertas, hoy vemos que no son verdad. Los mismos seres queridos, amigos, pastores, de todos que teníamos en las congregaciones y que tal vez recordábamos con nostalgia, eso fue arrancado de nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no nos podemos quedar buscando cosas terrenales. Nosotros tenemos que ir a la casa del Padre, no importa cuánto perdamos en el camino, porque allá vamos a ganar muchísimo más. Ustedes recuerdan cuando el Padre dice que aquel que pierda, nos decía Yeshua, amigos o padres o familiares o bien, cualquier cosa por el reino de Yahweh, dice que será multiplicado también lo que nosotros encontraremos. En la casa del Padre encontramos edificación. Anuncia también Jeremías el nuevo pacto, y este es un punto que les pido que pongan muchísima atención. He que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. El nuevo pacto no es con ninguna iglesia gentil. Y esto está confirmado en Hebreos 8. Y nosotros, simplemente por creer en las tradiciones de hombres, nunca nos habíamos dado cuenta del detalle que el nuevo pacto era con las dos casas de Israel. Cuando se firma un pacto, el pacto solamente cobija a las personas que están mencionadas en el pacto. Si ustedes, por ejemplo, si hay una herencia, pongamos un caso para que lo pensemos. Si hay una herencia, si muere una persona multimillonaria y tiene una lista de herederos y dice, mi herencia son para fulano, 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 fulano. Digamos que nombra 5 herederos. ¿Ustedes creen que por el hecho de que yo diga, no, esa herencia es para mí, lo proclame y lo enseñe y lo transmita de un año a otro, que esa herencia es para mí, me la van a dar? No, si no aparezco en el documento, olvídese que nada puedo reclamar. Un pacto con el Eterno es igual. El pacto se hizo entre el Eterno y la casa de Israel y la casa de Judá. Las 2 veces, el antiguo pacto y el nuevo. Por eso la iglesia, cuando proclama que nosotros somos la iglesia del nuevo pacto, mentira, eso no lo dice la escritura. Eso no lo dice la escritura. Entonces, dice la escritura, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente. Miren de qué se trata el nuevo pacto. Miren cómo ese nuevo pacto que decíamos en la iglesia ni es con la iglesia, ni es como decía la iglesia. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto consiste en poner la Torá en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Y dice, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Eso está confirmado en Hebreos 8:8 cuando dice, porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Ahora, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Recuerda que Él nos dijo ahora que Él era el que nos enseñaba. Así ha dicho el Eterno, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, también faltará la descendencia de Israel para no ser nación delante de mí eternamente. Miremos esto, entendamos muy bien estas palabras. El Eterno dice que solo si el sol no saliera para el día y la luna no saliera para la noche y las estrellas no alumbraran en la noche y el mar se desbordara y todas esas leyes faltaran, entonces Israel dejaría de ser nación. Pero mientras existan el sol, la luna, las estrellas y todas las leyes físicas, Israel es el único pueblo del Eterno. Así ha dicho el Eterno, si los cielos se pueden medir
y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, entonces desecharé a Israel. Bueno, pues sabemos que esto no va a ocurrir porque los cielos no tienen medida, son infinitos. Así que el llamamiento de Israel es eterno. No hay un llamamiento para una iglesia que reemplace a Israel, porque el llamamiento de Israel es eterno. Y al final nos anuncia la restauración. He aquí que yo reuniré de todas las tierras a los cuales los eché en mi furor. Mire lo que está sucediendo hoy. Nos está llamando de todas las tierras, del norte, del sur, del este, del oeste. Cada día salen personas. Yo quiero aprender cómo regresar a la casa, porque ese es el llamado. Dice, yo los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y ellos me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Ustedes no saben cuánto, yo creo que ya, bueno, ya los que llevamos un tiempo nos hemos ido dando cuenta, pero cuánto se había perdido dentro de la iglesia misma el temor del Eterno. Mire, ya no hay temor. Esa enseñanza de que Yeshua vino para abolir la Torá y que nosotros ahora podemos vivir sin obedecer al Padre, eso es falta de sabiduría, y la sabiduría viene por temor al Eterno. Así que dice, la promesa es, nos dará un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien en ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón para que no se aparten de mí. Qué promesas más hermosas nos hace el Padre. Dice también en el capítulo 33, les traeré sanidad y medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Nótenlo, y mire, no me voy a cansar de hacer hincapié en esto. Siempre se refiere a las dos casas al final. ¿Eso qué quiere decir? Que el tema de las dos casas es la verdad en las Escrituras, sin duda. Dice, y los limpiaré a las dos casas de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y en aquellos días haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días, eso es bien importante, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Yahweh justicia nuestra. Está anunciando la venida del Mesías Ben David, del Mesías que viene a establecer un reino de justicia. Recuerda que el Mesías, Yeshua, vino como el siervo sufriente, pero Yeshua vuelve como el Mesías Ben David, el que viene a reinar y a establecer la justicia para siempre. Porque así ha dicho el Eterno, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni haya noche, entonces podrá invalidar con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. ¿Se dan cuenta? El Mesías Ben David viene cumpliendo esta promesa. Así ha dicho Yahweh, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, entonces también desecharé la descendencia de Jacob y la de David mi siervo, para no tomar descendencia, quien sea el Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, solo si no existieran el día y la noche, entonces no tendríamos, si eso dejaran de existir, no tendríamos que esperar a Yeshua, porque la promesa no se iría a cumplir. Pero como aquí están y sabemos que su promesa es eterna, así que esperamos con gozo la presencia de Yeshua HaMashiach. En el capítulo 50 nos dice que en aquel tiempo vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. ¿Se dan cuenta? Los hijos de Israel y los hijos de Judá, e irán andando y llorando y buscarán a Yahweh su Elohim, y preguntarán por el camino de Sión.
Ustedes si notan las preguntas que muchos de ustedes hacen a través de Facebook, a través de los estudios, a través de todo, es eso. ¿Cuál es el camino a Sion? ¿Cómo guardo el Shabbat? ¿Cómo guardo las fiestas? ¿Cómo puedo regresar a la casa? Esa es la pregunta de hoy porque estamos al final de los tiempos. Y entonces dice, venid y juntémonos a Yahweh con pacto eterno que jamás se ponga en el olvido. Aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá serán buscados y no se hallará, porque perdonaré al remanente que hubiere dejado. Entonces juzgaré a Babilonia, sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones, y el muro de Babilonia caerá. Ustedes recuerdan lo que nos dice Apocalipsis 17 y 18. Es muy interesante porque nos dice que la Babilonia, la gran ramera, va a ser destruida en el tiempo final. Y acá también nos lo está anunciando el profeta. Nos dice que los muros de Babilonia caerán. Y por eso dice en el versículo 45 la misma advertencia que hace en Apocalipsis. Id en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Yahweh. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. ¿Saben? Todos esos rumores terribles de los que se fueron con la Torá, esos volvieron a la ley, están bajo maldición. No tengan temor de todos esos rumores. Dice en un año vendrá el rumor y después en otro año rumor y habrá violencia en la tierra. Pero ¿quién nos guarda a nosotros? El Eterno. Nuestro Padre es el que nos va a guardar. Pero nos dice que tenemos que salir de Babilonia. De Babilonia es el domingo como día de reposo. De Babilonia son las fiestas paganas. De Babilonia es la Torá abolida. Todo eso, de ahí tenemos que salir para regresar en obediencia al Padre. Ahora, esto es lo que nos dice el profeta Jeremías. Y vamos a entrar ahora a ver entonces qué nos dice el profeta Ezequiel. Vamos a ver si lo que anuncia Ezequiel se parece a lo de Jeremías, y se parece a lo de Isaías, y se parece a lo de Oseas, para poder sacar una sola enseñanza de toda la palabra, un solo plan de Génesis hasta Apocalipsis. Ezequiel, una de las cosas que el profeta Ezequiel hizo, que es muy importante de tener en cuenta, es que profetizó la duración del castigo de la casa de Israel completamente diferente a la casa de Judá. Dice, yo le he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Esa será la maldad de la casa de Israel, y la maldad de la casa de Judá serán 40 días. Esto que es todo un estudio, que después lo vamos a ver, por el momento solamente lo vamos a enunciar para esto, para que ustedes se den cuenta que la casa de Israel es diferente a la casa de Judá, que no es cierto, como les digo, que la casa de Judá es todo Israel. No es cierto, porque los castigos son diferentes y muy diferentes. El castigo de la casa de Israel terminó alrededor de 1947-1948, que fue cuando Israel fue de nuevo nación. Y el castigo a la casa de Israel, que fue inicialmente de 390 días, terminó alrededor del año 1997-98 hasta el 2006 o 2007, que terminó el tiempo del castigo. Eran tiempos diferentes. ¿Por qué se vinieron hasta acá? Eso lo vamos a ver en un estudio posterior. Y vino sobre mí el Espíritu de Yahweh, dice, así ha dicho Yahweh, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos, habéis llenado de muertos las calles, pero sabréis que yo soy Yahweh, porque no, miren esto, para la casa de Israel, ustedes no han andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho.
No era lo que estábamos haciendo. No celebrábamos Navidad porque nos lo enseñaron las naciones paganas. No estábamos celebrando Easter porque lo enseñaron las naciones paganas. No estábamos dejando de lado los estatutos de la Torá. No, estábamos obedeciendo las fiestas de ninguna manera. Por eso dice el Padre, así ha dicho Yahweh el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Miren qué promesa. Nosotros somos herederos de la tierra. Con paso muy firme y con mucha seguridad tenemos que venir de regreso a casa. Porque nosotros, yo veo y lo entiendo por la falta de identidad, veo a la gente tan temerosa para volver otra vez a la casa del Padre. Algunos que tratan de empezar a preguntar por el Shabbat y de pronto resulta alguien diciéndole, no, eso no es para eso es para Judá únicamente. Y estas personas se sienten como tan atemorizadas, se sienten llenas de miedo. Bueno, pero de todas maneras estamos viendo a la gente atemorizada, porque con inseguridad, porque nos hacen sentir como si nosotros no tuviéramos parte en Israel. Y mucho como con esa enseñanza de judíos y gentiles nos dicen, no, ustedes son gentiles, nosotros solo los de Judá somos los de Israel. Mire, eso no es lo que dicen las escrituras. Lo que nos dicen las escrituras es muy, muy claro. El Padre nos iba a recoger a todos los que habíamos dejado esos estatutos, a todos los que habíamos desobedecido sus decretos. Su misericordia nos iba a alcanzar y nos iba a traer de regreso. Dice, yo los recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y sabréis, perdón, un momento. Y les daré, miren esto tan lindo, un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de ellos, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y sea yo a ellos por Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros estábamos en la iglesia, aunque era un primer paso, porque ahora es un paso adelante que hemos dado, no estamos negando de ninguna manera todo lo bueno que aprendimos allí, pero era un primer paso, es parte del camino hacia el regreso a Sion. En aquel momento nosotros creíamos a todas esas enseñanzas de la falta de que no teníamos que obedecer al Padre, pero cuando escuchamos el llamado y volvemos, lo primero que hace el Padre es darnos un corazón nuevo, un donde Él mismo graba sus ordenanzas. Por eso es que nos gozamos en la Torah. Hay personas que no entienden. Ay, ¿cómo? Pero si la Torah es maldición, pero si es que volvieron otra vez a la ley, a la pesada carga, que nadie la puede cumplir. Y nosotros estamos diciendo que tenemos el corazón lleno de gozo de cumplir la Torah. Y venimos al Shabbat llenos de gozo de cumplir el Shabbat. Y venimos a las fiestas con un gozo en nuestro corazón inmenso. ¿Por qué? Porque esa es la restauración del Padre. Él nos ha dado un corazón nuevo, quitó de nosotros el corazón de piedra. Y nosotros ahora somos su pueblo y Él es nuestro Elohim. Mas aquellos, dice, cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Todos aquellos que no quieren escuchar, todos aquellos pastores que por temor a soltar lo que tienen en este momento, a decirle la verdad a las congregaciones, están dejando de dar este paso. Dice, a ellos yo voy a traer su camino sobre sus propias cabezas. Esto es muy serio y es un llamado que yo hago a los pastores. Yo siempre le doy gracias al Padre por la cantidad de pastores que han sido obedientes, que han tenido el valor de decirle a sus congregaciones, ahora tenemos congregación, ahora tenemos que dar un paso adelante. El Eterno nos está llamando y les están mostrando estas escrituras.
el Padre lo bendiga en abundancia, porque se necesita valor para uno para ponerse allí delante de la gente. A mí me tocó hacerlo porque yo vengo enseñando hace muchos años y enseñaba en la iglesia cristiana. También un día yo me puse allí delante de la gente y le escribí y le dije, mire, lo que yo había enseñado no era cierto, pero ahora tenemos que dar un paso adelante porque el Padre está corrigiendo el camino. Ahora, en el capítulo 12 nos dice que la casa de Israel sería desterrada y se dispersaría entre las naciones. Y se dan cuenta, es lo mismo que habíamos visto con los otros profetas. Los profetas de Israel hicieron perder la visión de la casa de Israel, profetizando de su corazón y no de la palabra del Eterno. Este es un anuncio que lo vimos cumplido, pero así con extrema exactitud. Todos los profetas, los que se decían profetas de Israel, fueron los que hicieron desviar el camino, los que anunciaron un cambio en el día de reposo, todas estas cosas nuevas que nosotros seguimos por años, simplemente porque no vinimos a leer la palabra escrita, porque ahí sí estaba muy clara la verdad. Entonces dice, estará mi mano contra esos profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Esto es bien serio y sabréis que yo soy Yahweh el Padre, el Señor. Mire, estos pastores que sabiendo la verdad le están diciendo a la gente solo por el interés de mantener sus congregaciones, que el camino de regreso a Sion no es cierto. Miren, espero que escuchen esta palabra. La mano del Padre estará contra ellos y hay que tener temor. El Todopoderoso es el que nos anuncia esto. Así que dice, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz y no hay paz, y uno edificaba la pared y he aquí que los otros la recubrían suelto. Eran enseñanzas sin ninguna base. Pero en el capítulo 14 llama a Israel a arrepentimiento. Convertíos, volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. También anuncia en el capítulo 20, miren qué interesante, que el día de reposo que fue profanado ahora sería otra vez restaurado. Dice, porque yo soy Yahweh vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Yahweh vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, no guardaron mis decretos y profanaron mis días de reposo. Por tanto dije que derramaría mi ira sobre ellos. ¿Se dan cuenta? El día de reposo no se puede cambiar. El día de reposo es tan esencial que es el primer paso muy importante que tenemos que dar. El de volver a sacar ese día de reposo porque no lo podemos profanar. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Y la iglesia en general ha querido como ajustarse al mundo y no ser luz para el mundo. Entonces cada día da pasos a parecerse más al mundo. Entonces trae más espectáculo del mundo a la iglesia en vez de llevar la luz de la palabra del Eterno a las congregaciones. La palabra desapareció prácticamente de los púlpitos y hoy hay que hacer todo. Hay que armar todo un circo, hay que armar todo un programa para entretener a las personas. De esto nos está hablando el profeta y nos dice, vive Yahweh, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Es increíble ver uno y pensar ahora vamos rápido, pero quisiera que ustedes volvieran a leer cada una de estas palabras y meditaran en la profundidad de estas palabras. Y sabréis que yo soy Yahweh cuando os haya traído de la tierra de Israel a la tierra de Israel, la que alcé mi mano jurando que le daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos,
Un día nos vamos a acordar de cómo estuvimos en la iglesia católica y después en la cristiana y de todo ese camino que recorrimos. Pero allí dice, os aborrecéis a vosotros mismos por causa de los pecados que cometisteis. En ese día, como hoy ya, nosotros mismos nos doleremos de ver cómo profanamos la voluntad del Eterno. Y sabréis que yo soy Yahweh cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos, oh casa de Israel. Entonces sigue diciendo que va a restaurar a Israel, que va a levantar sobre ellas a un pastor que las apacentará, y a mi siervo David que las apacentará, y él será también por pastor. Yo Yahweh le seré por Dios y mi siervo David por príncipe en medio de ellos. Esto es cuando ya venga el Mesías, cuando ya David sea resucitado de entre los muertos, porque sabemos que el día que viene Yeshua en una fiesta de Yom Teruah, entonces los muertos también resucitarán, todo el pueblo de Israel que ha muerto conforme al corazón del Padre. Y en el capítulo 36 nos dice que la casa de Israel que se contaminó con las naciones será restaurada y conocerá el nombre santo de Yahweh. Entonces sigue todo lo que, si ustedes ven capítulo por capítulo, el tema de los profetas es el mismo. Nosotros nunca lo entendimos porque nunca lo leímos en contexto, pero es el mismo tema, la restauración. Dice, os tomaré de las naciones, os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y os seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Se dan cuenta? De nuevo, la misma promesa. Cuando nosotros solo tomamos la decisión de regresar y Él esparce sobre nosotros agua limpia y Él nos cambia el corazón y Él nos pone a nosotros a caminar, Él nos dará de su espíritu. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando el espíritu de santidad vino sobre Israel, sobre el Judá, en Hechos 2, vino a confirmar la Torah en sus corazones, no como después aparece en la iglesia después de Constantino diciendo que la Torah está abolida y que lo que hizo el nuevo pacto fue quitarnos a nosotros un pesado yugo. Eso es mentira, mírenlo acá muy claro. Dice la presencia del Espíritu del Eterno, dice que haré que por la presencia del Espíritu que andéis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra para que podamos habitar en la tierra que Él nos metió. Y ya vienen todas las promesas de multiplicación y todas las promesas de bendición. En Ezequiel 37 llegamos a un tema que es precioso, que es el valle de los huesos secos. Este valle de los huesos secos lo vamos a ver en un estudio muy pronto, porque esto merece todo un estudio. Ustedes van a ver qué lindo es ese estudio de los huesos secos. Pero ahora vamos a verlo rápidamente. Dice el Eterno en Ezequiel 37, me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Recuerden, el profeta el Eterno lleva al profeta a que vea un valle lleno de huesos secos. Entonces le dice, ¿esos huesos vivirán? Entonces él le dice, bueno, si tú los haces vivir, y dice que Él pondrá el espíritu en esos huesos y esos huesos empezarán a levantarse. Entonces le pregunta, ¿quiénes son esos huesos? Entonces dice, todos estos huesos son la casa de Israel. En las versiones en inglés dice la casa entera de Israel, the whole house of Israel. Es decir, la casa de Judá y la casa de Israel. En las traducciones aparece solo como la casa de Israel. Pero dice en el versículo 11, pero dice, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros y saque de vuestras sepulturas, y pondré mi espíritu y viviréis. ¿Por qué ve huesos secos? Porque sin la Torah no hay vida. Cuando nosotros estábamos, aunque estuviéramos siguiendo la voz de Yeshua, sin la Torah estábamos muertos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, sin la Torah nosotros estábamos
ofendiendo y profanando el día de reposo, no guardábamos las fiestas, habíamos abandonado la Torá, por lo tanto estábamos muertos espiritualmente. Por eso dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué acabamos de ver? Que cuando el espíritu del Eterno viene a nuestra vida, entonces pone la Torá en nuestro corazón. Ahí es cuando nosotros volvemos a la vida. Entonces por eso dice que pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar en la tierra. Y en el versículo 15, escuchen esto, dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Es decir, para Judá, ¿con quién se fue? Se vino con Benjamín y con los levitas y con algunos de la casa de Israel que se quedaron. Ahora, en la otra mano, dice, en el otro palo escribe para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Ahora, júntalos el uno con el otro hasta que sean un solo palo en tu mano. Entonces dirá, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel dentro de las naciones a los cuales fueron y los recogeré y los traeré a su tierra. Después de que une los dos palos y hace un solo palo en su mano, o sea, cuando ya él una a la casa de Judá y a la casa de Israel en un solo palo, entonces dice que vendrá el Mesías. Dice, entonces los haré una nación sobre la tierra en los montes de Israel y tendrán un rey sobre ellos y nunca más serán dos naciones. Este es un punto muy importante también para saber que la enseñanza de que la casa de Judá y la casa de Israel vinieron después de Babilonia es mentira, porque cuando las dos casas se unan viene el Mesías y no es lógico que eso hubiera ocurrido antes, porque dice que después de que las dos casas se unan nunca más van a tener pecado, el Mesías va a reinar sobre ellas para siempre, nunca más van a ser divididas en dos casas y ellos van a ser el pueblo y el Eterno va a ser nuestro Elohim. De manera que esta es una promesa para el tiempo final. De nuevo dice, mi siervo David será rey sobre ellos, tendrán un solo pastor, andarán en mis preceptos, en mis estatutos y volverán a la tierra a disfrutar de todo el milenio de paz. Esta es una promesa preciosa que la vamos a estudiar, como les digo, más en detalle. En el capítulo 39 nos habla de la derrota de Magog, cuando ya viene el final en el mundo, cuando él hace conocer su nombre a las naciones. Es muy interesante que en el primer Éxodo, el Egipto conoció el nombre del Eterno, porque él a través de Moisés les dijo, este es mi nombre y será mi nombre por todas las generaciones. Al final, en el segundo Éxodo, también las naciones conocerán el nombre del Eterno. Dice, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y las naciones sabrán que yo soy Yahweh, el Santo de Israel. Aquí esto se cumplirá en esos días. Durante 7 años destruirán las armas de los enemigos y durante 7 meses los cuerpos de los enemigos. Y volverá la casa de Jacob y el santo nombre de Yahweh será reconocido. Dios, cuando después de haberlos llevado del cautiverio, los reúna sobre su tierra y no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. En el capítulo 40 el templo será reedificado y en el 47 la tierra será repartida entre las 12 tribus y los gentiles que han sido injertados en el olivo de Israel seremos repartidos dentro de las 12 tribus. Así que aquí no hay diferencia. Aquí no hay diferencia. Todo el que quiere venir a ser parte del pueblo escogido, del único que va a estar a salvo en el tiempo de la tribulación, es bienvenido y la tierra será repartida entre todas las tribus. Nos habla del capítulo 48 de la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Una pregunta que yo siempre hago, ¿por dónde va a entrar la iglesia que dice que reemplazó a Israel? ¿Dónde hay una puerta para que la iglesia entre a la Nueva Jerusalén? Si las puertas son las 12 tribus de Israel.
por cada una de esas puertas vamos a entrar, así que no hay puerta para los gentiles. Confirmado en Apocalipsis 21:12, donde dice que los gentiles entrarán con las tribus donde fueron asignados. Pero tenemos que estar en Israel, no podemos estar por fuera de Israel. Ahora el profeta Joel, bueno, estamos ya casi sobre el tiempo, pero ya vamos terminando. El profeta Joel es muy interesante, es bien corto, pero anuncia el fin y anuncia el arrepentimiento. Y miren estos versos del profeta Joel. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh que está cercano. Esto sí que para nosotros tiene sentido. El día está cercano, porque es ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Este es el tiempo de convertirse con ayuno, lloro y lamento. Este es el tiempo de dejar atrás las tradiciones, de dejar atrás todos los compromisos con los hombres, todos los compromisos con pastores, con congregaciones, que si el liderazgo, que si yo tengo un liderazgo, olvídense de todo esto. Este es el tiempo de salir de regreso a la casa antes de que los días se pongan peores. Y porque dice, porque misericordioso, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos allá vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que le duele el castigo. Y hace la promesa de restitución. Todo lo que habíamos perdido, Él nos lo va a volver a dar. Pero dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán. Me devuelvo un poquito porque me va a quedar sin sentido ese verso. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Esto lo tienen que oír los que dicen que Israel fue desechado. El pueblo de Israel jamás será avergonzado. Entonces dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones, y los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto ni se ha cumplido en su totalidad. En los días finales, cuando dice que empieza a dar prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, es cuando Él más se va a revelar a sus siervos. Él nos va a dar las instrucciones, porque Él dice que no hace nada sin avisarlo a través de los siervos y los profetas. El Padre mismo nos va a estar avisando a través de sueños, a través de visiones. Entonces dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Esto ya viene, pero miren la promesa. Todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Algo que nosotros nunca habíamos entendido, lo que es la salvación. Mis amigos, si a ustedes les dijeron, como yo aprendí, como yo misma enseñé equivocadamente, que la salvación era que nos moríamos y nos íbamos para el cielo, pues tengan mucho cuidado, porque eso no aparece por ningún lado en las escrituras. Ese tipo de salvación no aparece. En ningún lado nosotros nos vamos para el cielo. La tierra es la que nosotros vamos a heredar. La tierra fue la promesa para Israel. Y la nueva Jerusalén inclusive viene a la tierra. Viene del cielo a la tierra. Entonces, ¿qué es salvación? Salvación es pertenecer al pueblo que el Eterno, que el Todopoderoso protege. Salvación es estar a salvo. Es estar a salvo. ¿Dónde estamos a salvo? El profeta Joel nos dice que solo en el monte de Sión, en Jerusalén, estaremos a salvo. No en el Jerusalén físicamente, no que tengamos que estar todos allá en Jerusalén. El Padre sabrá cómo nos va a llevar y cuándo nos lleva. Pero es estar bajo su protección, bajo sus alas, en obediencia completa a Él. Después se hará el juicio a las naciones. Dice, Yahweh rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, temblarán los cielos y la tierra, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Se dan cuenta, nosotros tenemos que confiar en Él, pero nos tenemos que situar bajo las alas. Es tiempo de salir de todo eso que hemos venido viviendo y aprendiendo. Es tiempo de dar un paso hacia ponernos en obediencia.
El profeta Amós nos dice también algo muy interesante. He aquí en el versículo 9. La casa de Israel será zarandeada de todas las naciones. Esto lo explicamos la vez pasada, cómo está moviendo el mundo para que los verdaderos hijos del Padre escuchemos el llamado y nos pongamos en marcha hacia el regreso. Sofonías nos dice que nos devolverá la pureza de labios para que todos invoquemos el nombre de Yahweh y le sirvamos en común consentimiento. Y nos promete, canta, da voces de júbilo, gózate, regocíjate. Nosotros, una de las cosas que yo insisto en mi clase de los lunes es que aprendamos a danzar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a entrar a acción cantando y danzando. No puede ser que ese día entremos allí brincando ahí como sin saber lo que estamos haciendo. Preparémonos para esa fiesta, preparémonos para ese gozo, para ese día. Y van a ver que el tiempo de tribulación no va a ser tan difícil. En aquel tiempo yo os traeré y os reuniré y nos pondré para renombre y para alabanza de todos los pueblos de la tierra. Otro profeta que nos dice algo maravilloso. Dice, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Qué 10 hombres que toman ¿por qué 10 hombres que toman del manto a un judío? Esto se puede interpretar de dos maneras. Una, los 10 hombres de las naciones, lógicamente, son las 10 tribus de la casa de Israel, las que se perdieron dentro de los gentiles, las que perdieron la identidad israelita, tomarán el manto de un judío, de Yeshua. Yeshua es el judío del cual nosotros tomaríamos el manto para poder venir al Padre, porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. Entonces se dan cuenta, nosotros tomamos el manto de Yeshua, como esa mujer enferma que se prende de los tzitzis del manto y es sanada. Nosotros también tomamos del manto a Yeshua y así podemos venir otra vez a la casa del Padre. Pero también en este tiempo hemos tomado del manto de la casa de Judá para aprender la Torah. Es triste que muchos no nos quieren enseñar, pero el Padre bendiga a los que han abierto su corazón para enseñarnos la Torah. Así que también nos anuncia que Israel será restaurado por medio de Judá y de Efraín. Miren, dice, porque la restauración final de Israel vendrá. Dice, he entesado a Judá como arco e hice a Efraín como flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. ¿De dónde vienen todas las enseñanzas de Roma? De Grecia. ¿Y qué es lo que está haciendo el Padre hoy? Nos está poniendo a nosotros, los de Efraín, los de la casa de Israel, nos está poniendo a despertarlos, a despertar a Sión y a dejar atrás el espíritu de Grecia. Al final, este es un versículo que a mí siempre me ha llenado el corazón con tanto gozo porque me parece tan lindo. Dice, yo fortaleceré a Judá y guardaré la casa de José y los haré volver. ¿Vieron? Siempre las dos casas. Y será Efraín como valiente corazón con causa del vino. ¿Cómo estamos? Felices de regresar a la casa. Sus hijos también verán y su corazón se gozará. Dice, porque yo los llamaré con un silbido. Desde los cielos va silbado el Padre. Y nosotros, dice que nos reunirá y nos capítulo 12 dice que también Judá conocerá al Mesías. Muchos me preguntan, y eso fue una de las preguntas que hicieron la vez pasada, que si Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿qué va a pasar con la casa de Judá? La casa de Judá toda, según Zacarías 12, conocerá a Yeshua en el mismo día. Dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. ¿De qué nos está hablando? Del tiempo final, cuando todas las naciones se reúnan para atacar a Israel, en el tiempo de angustia de Jacob. Y dice que en ese tiempo derramaré sobre la casa de David, y la casa de David es la casa de Judá, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose como se aflige por el primogénito.
Mire, no se preocupen, no se preocupen que tanto que es que Judá no cree en Yeshua, mire, eso es parte del plan del Padre, Él tiene todo listo. Nosotros, preocúpense porque nosotros volvamos en obediencia. Nosotros ya tenemos a Yeshua y vamos ahora por la Torah. Ahora, preocupémonos más bien por nosotros, porque el Padre tiene a Judá en la palma de su mano y lo ama con amor eterno. Así que tiene ese día preparado cuando Él le enviará su espíritu y ellos verán al que traspasaron. Dice que les mostrará las manos y los pies y le preguntarán, ¿quién te hizo esas heridas? Y Jesús les contestará, fui herido en la casa de mis amigos. Esta es una profecía, pero preciosa, que vamos a ver cumplida en nuestros días, porque yo soy una convencida que falta muy poco tiempo para que esto sea una realidad. Entonces en Zacarías 14 él regresará el Mesías y pondrá sus pies en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. Él dice, y Yahweh será sobre toda la tierra, y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Después vamos a entender, en la medida en que sigamos con los estudios, vamos a ir entendiendo esto mucho mejor. Por último, el profeta Malaquías anunció algo muy interesante, hablando del día de Yahweh, ardiente como un horno, cuando viene todo el juicio sobre la tierra, hace un llamado. Acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para Israel. He aquí, yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día de Yahweh grande y terrible. ¿Por qué dice que nos acordemos de la Torá? Porque sin la Torá no hay forma de que estemos dentro del pueblo santo de Israel. No hay manera. Si no estamos en la Torá, tampoco podemos entrar en la Nueva Jerusalén, porque al árbol de la vida solo se accede cumpliendo los mandamientos. Así que tenemos que venir en obediencia. Ahora, en el Nuevo Testamento, les voy a pedir que me regalen nomás unos 10 minuticos, y vamos a terminar, para que podamos terminar este estudio y seguir ya con otro tema la semana entrante. Ya vamos terminando. Lucas 1, 32, 33. Vamos a ver cómo cuadra todo esto con el Nuevo Testamento, que ya lo podemos ir muy rápido. Lo primero es que la profecía de Lucas 1, nunca le pusimos atención. Dice, este será grande, hablando de Yeshua, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Cuando en la iglesia dijimos que la casa de Jacob era la iglesia, y sobre la casa de Jacob es que va a reinar Yeshua. La casa de Jacob, ¿cuál es? Los 12 tribus más todos los gentiles que se han querido anexar e injertar en el olivo de Israel. En Lucas 1:69 también nos habla de un Salvador de la casa de David. Yeshua solo anunció, dijo en Mateo 10:5, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El ministerio, el propósito, el objetivo de la venida de Yeshua la primera vez fue a buscarnos, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También en Mateo 15:24 lo confirmó, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo fue que nunca vimos esto? Porque si nosotros decimos que Él vino a fundar una iglesia, ¿dónde dice? Él dice que no vino solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hablándole a los judíos les dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, no son de la casa de Judá, las voy a traer y habrá un solo rebaño y un solo pastor, un solo rebaño que es Israel y un solo pastor que es Yeshua. Yeshua llamó a los discípulos pescadores de hombres, ya lo sabemos, ya lo explicamos. El sumo sacerdote Caifás que profetizó. Miren esta profecía de Caifás. Caifás, cuando está muriendo Yeshua, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, profetizó que Yeshua habría de morir por la nación. Y no solamente por la nación de Israel, sino para congregar en uno a los que estaban dispersos. ¿Se dan cuenta? El mismo Caifás dijo que Yeshua había muerto para restaurar a Israel, no para fundar una iglesia gentil. Yeshua anunció a los judíos que debían ser sal y luz al mundo. Ahora que nosotros también somos parte de Israel, somos llamados a ser sal y luz.
Entonces, Yeshua vino también a dar la correcta interpretación de la Torá. En Romanos 11 ya lo vimos que están injertados. Efesios 2, 11 al 22, que es muy importante que ustedes lo lean con mucho juicio, porque Pablo está advirtiéndole a los gentiles que no tenían la ciudadanía de Israel cuando eran gentiles, que no tenían pactos, que no tenían promesas y que eran llamados incircuncisos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel, sin pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en el versículo 17, ya cuando empieza a hacer el proceso de la destrucción de la pared de separación, todo esto lo pueden ustedes leer allí, y termina en el versículo 19 diciendo, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Es decir, ahora sí tienen la ciudadanía de Israel y son miembros de la familia de Dios. Se dan cuenta, nosotros esto lo teníamos frente a nuestros ojos, pero era parte del plan del Padre que tuviéramos ciegos a esto. Una de las cosas que llama la atención y que los animó a que lo busquen por ustedes mismos es el encabezado de las cartas de los apóstoles, porque nosotros siempre sacamos frases sin contexto de las cartas de los apóstoles, pero nunca leímos a quién estaba dirigida. Por ejemplo, la carta de Santiago está dirigida a las 12 tribus en la dispersión. Entonces la pregunta es, ¿para qué la lee la iglesia si es una carta a las 12 tribus de Israel? Pedro también dirigió su carta a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia. Pedro no le escribió a ninguna iglesia, Pedro le escribió a la casa de Israel dispersa. Por eso dice los expatriados en la dispersión. En Apocalipsis termina, en Apocalipsis nosotros vemos que se 144,000, 12,000 de cada tribu. Si Israel hubiera sustituido a la iglesia o lo hubiera reemplazado, entonces, ¿por qué salen 144,000 testigos en el final de los tiempos, 12,000 de cada tribu? ¿Por qué sabemos ahora que sí van a salir? Porque el Eterno está levantando de nuevo las 12 tribus. Nosotros no sabemos de qué tribu somos o si somos simplemente gentiles. Algunos pensamos, por ejemplo, el pueblo latino es lo más seguro, que tenemos la raíz de los judíos sefarditas, pero igual no sabemos. Así que los 144,000 van a ser levantados de todo el mundo, de toda nación y lengua, van a ser levantados esos 144,000, porque Israel, recuerde, estará mientras existan el cielo y la tierra. Entonces, es un plan perfecto, es un plan que no tiene ninguna falla. Es un plan que si ustedes hoy leen la parábola del hijo pródigo, van a ver en qué forma se ajusta, en qué forma se ajusta. No, un padre que tuvo dos hijos, la casa de Israel y la casa de Judá, el hijo mayor que permaneció con el padre, la casa de Judá, el hijo menor que se fue al mundo, la casa de Israel, el hijo menor que un día vuelve en sí y se da cuenta que quiere volver a la casa del padre. Entonces eso somos nosotros, hoy de regreso a la casa, el padre que nos está esperando, que nos devuelve nuestra identidad israelita y que al final entonces hará juicio al mundo y nosotros reinaremos con el Mesías para siempre. Somos parte de un plan maravilloso escrito allí en ese libro que guardamos debajo del brazo sin leerlo nunca con verdadero detenimiento. Por eso termino yo, como siempre termino mis notas en Facebook. Piensen. Esto merece pensar, esto merece una reflexión, esto es algo tan grande que merece que le saquemos un tiempo. Vamos a orar y terminamos así todo este recuento de Génesis hasta Apocalipsis, viendo cómo el plan es perfecto, el plan es uno y cómo nosotros estamos siendo protagonistas de la parte final de ese plan. Algo hermoso, el Padre llamando de nuevo a Judá, llamando de nuevo a Israel, todos los que habíamos dejado la Torá, llamándolos para que volvamos otra vez a Israel, porque este es el tiempo de salir de Babilonia. Este es el tiempo de salir de todas las costumbres paganas. Es el tiempo de volvernos a la Torá, pero
Por favor, no, lo que está ocurriendo hoy, que estamos saliendo de tradiciones de los hombres en el lado cristiano para venirnos a aprender tradiciones de los hombres en el lado judío. Esto no tiene lógica. El Padre nos está llamando es a volver a la Torá, a volver otra vez a las escrituras que nosotros hemos guardado y que el Padre por su misericordia ha conservado hasta nuestros días a pesar de tanta persecución. Vamos a orar y que el Padre ponga todas estas palabras en el corazón. De nuevo vamos a poner el estudio, se lo vamos a colocar en la página para que ustedes ya lo puedan ver con más detenimiento. Todo el PowerPoint lo encuentran dentro de los estudios de la página. Ahí está el PowerPoint, así que ustedes lo pueden ir siguiendo más despacio, porque aquí pues nos llevaría muchísimas horas tratarlo a profundidad. Padre, te damos gracias. Padre, no hay palabras suficientes para agradecer que nos hubieras llamado y que hubieras afinado nuestro oído y nuestro corazón para el silbido que tú diste desde los cielos. Padre, te damos gracias por habernos guardado en nuestros caminos. Padre, te damos gracias porque tú no nos has abandonado, porque aunque nosotros te dejamos y pecamos contra ti, tú nunca nos dejaste. Tu misericordia es infinita y nueva cada día. Padre, permite, sigue derramando sobre nosotros esa agua limpia, sigue transformando nuestra vida, así como el barro en la mano del alfarero. Haznos de nuevo, Padre, haznos un corazón de carne, un corazón que esté lleno de tus mandamientos, de tu voluntad, lleno de gozo para cumplir tu voluntad, lleno de gozo y de esperanza y de confianza en tus palabras, Padre, para que no tengamos temor de este tiempo final. Padre, yo te doy gracias por cada persona que hoy ha escuchado este mensaje. Te doy gracias por los que en el futuro escucharán las grabaciones y te pido que en el próximo jueves tú nos reúnas de nuevo para aprender más de tu palabra, para hacer otros estudios diferentes que nos permitan estar bien cimentados en el tiempo de la aflicción, porque Padre, vendrán días en que buscaremos la palabra y no la vamos a encontrar. Así que pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros trabajos. Que Padre, tú que conoces los corazones de todos los que estamos en esta noche unidos alrededor tuyo, desde cualquier lugar de la tierra, Padre, te pedimos tu bendición. Tú conoces nuestras necesidades, nuestros afanes, tú conoces nuestras carencias, pero ante todo, Padre, te pedimos que tú nos reveles tu palabra y que a través de la obediencia seamos merecedores de todas esas bendiciones por obedecer tu voluntad. Te pedimos que tú guardes en esta semana nuestra entrada y nuestra salida y que nos des tu bendición cada día, que quites la dureza de los corazones de nuestros seres queridos que aún no te han aceptado y no aceptan este mensaje. Y te pedimos, Padre, que tú sigas haciendo ese llamado y que nos hagas portadores de este mensaje de esperanza. En el nombre de Yeshua HaMashiach oramos. Amén y amén. Un abrazo para todos. Esperamos que haya sido de bendición el estudio de hoy. Ya respondimos a unas de las preguntas que teníamos. Así que cualquier pregunta me pueden escribir a lilianahunter@gmail.com. Me pueden escribir allí cualquier pregunta y lo vamos a ir tratando poco a poco. Que el Eterno los bendiga, que descansen y que quede mucha reflexión en sus corazones. Amén.